Bueno, ya estamos acá apareciendo. Bueno, ahí están entrando. Bienvenidos. Ya estará por sumarse Ana. Bueno, gracias por irse sumando. Acá es una tarde de muchísima lluvia. Parece que se va a venir abajo el mundo. Ahí está Ana. A ver acá, ya se va a sumar Ana. Perfecto. Bueno, ahora mientras que esperamos que Ana se sume, agradecerles por estar acá, invitarlos al viernes que va a haber otro vivo con Igor Yebra sobre cómo bailar los ballet rusos, invitarlos al curso sobre tiempos de cambio que comienza la semana que viene. Bueno, acá vamos Ahora. ¿Cómo estás? Bien, pero ¿me ves entera? Porque yo me veo cortada la cabeza. Sí. Yo también te veo un poco cortada. Espera, un momentito. Upa, espera. No, bajarlo un poco. Si lo bajo, ya no se me ve nada. A ver. Espera, que lo tengo que subir. Si le pongo... A mí me gusta. Espera un momentito. No sé. He estado probando. Ahora sí, perfecto. Bueno, Ahora sí. amiga, ¿Me oyes bien? gracias. Y creo que me hace... ¿Me escuchas bien vos? Te oigo un poco cortada. Un poco cortada. Y los demás, los que están por acá, son los que no nos escuchan. A ver si nos responden ahí. Veo que está Vero, gente conocida. Bueno, nada. Estamos igual. Se escuchará bien. ¿Qué hace eco, Lu? El mío hace eco. A ver si un poquitito tu audio, por las dudas. ¿Bajar el mío? Sí. A lo mejor se pueden poner auriculares. Sí, eso funcionaría mejor. Yo no tengo, porque este teléfono no tiene para auriculares. Yo ahora te digo mejor. Está. Bueno, empezamos así. Ana, ¿quién fue Nijinsky? ¡Wow! Como primera pregunta no está mal. No. Así fue. Directa. Bueno, pues Bronislava Nijinská fue muchísimas cosas y lo triste de su historia es que si en los años 60, concretamente en el año 63, Frederick Ashton no lo hubiera llamado a poner en escena las obras Lenós y Leviche para el Royal Ballet, la hubiéramos conocido simplemente como la hermana de Nijinsky. Y de hecho en muchos libros aparece así, que es todavía lo interesante, y hay mucha gente que todavía se piensa que, la hermana de Nijinsky, ya está. Como sabía que me ibas a hacer esa pregunta, me he preparado la lista de quién fue Bronislava Nijinská para no olvidarme ninguna de sus facetas, porque me parecen todas importantísimas. En primer lugar, fue una grandísima bailarina. Porque a veces eso también, cuando hablamos de su labor coreográfica, nos olvidamos de que fue una artista, como bailarina fue buenísima. Estudió en los teatros imperiales con su hermano, Václav Nijinsky, en esa época de cambio con Tamara Karsavina, la época de Anna Pavlova, los Legat, es decir, esa época mítica, ¿no? que sé que vas a hablar en tu curso de esa época tan absolutamente fascinante, que es ese cambio de siglo en Rusia y lo que nos va a dar a Occidente. Todo ese movimiento a nivel coreográfico y artístico en general. Entonces, por una parte, eso, fue una grandísima bailarina, se graduó en los teatros imperiales y pronto va a unirse a Diaghilev, ¿sí? Porque es esta generación, pues como su hermano, Karsavina, Pavlova, que están descontentos con el anquilosamiento que había en ese momento en los teatros imperiales, entonces están buscando otra cosa. Y Fokin, el coreógrafo Mikhail Fokin, es el primero que va a empezar no el primero, porque ya estaba Gorsky en Moscú, pero bueno, es el que nos ha pasado, digamos, más
a la historia por esa asociación con Diaghilev, pero enseguida va a ser seleccionada por él para interpretar papeles tan importantes como en Carnaval creó el personaje maravilloso de Papillon, que nos hace una idea preciosa de cómo eran sus dotes de bailarina, un montón de batería, muchísimo juego de manos, de torso, ¿vale? Que son características que luego hablaremos, ¿no? Que son típicas de Nijinská. También la seleccionará para una de las bailarinas acrobáticas de Petrushka. Y de hecho a ella le debemos uno de los solos que tienen las bailarinas callejeras en esa obra, se lo debemos a ella. Porque Fokine no sabía qué hacer, quería algo acrobático, y ya se le ocurrió, ay, ¿por qué no ponemos la coda de Szesenskaya en el talismán de Petipa, que eran cabriole, pirouette? Eso es lo que vemos que hace la bailarina acrobática, y sabemos que eso viene directamente de la coda del talismán de Marius Petipa, coreografiado para Szesenskaya. Y luego, por supuesto, cuando empezó a trabajar, trabajó en muchas más obras de Fokine. Y cuando su hermano empezó esta revolución de coreográfica con el fauno, ella fue una de las ninfas, con lo cual esa adaptabilidad que vemos, no solamente era una gran bailarina clásica que se había graduado de los teatros imperiales, pasa por Fokine, luego pasa por su hermano Nijinsky, y ya ella se marcha, cuando a Nijinsky lo echan de la compañía de Diaghilev, ella se vuelve a Rusia, donde además va a empezar una escuela en Kiev, le pillan los años de la revolución y empieza una escuela, con lo cual es también una gran maestra. Que esto es algo que también se olvida, que Sergei Lifar empezó con ella y luego nunca la reconoció, ¿vale? Porque eso ha sido una de las cosas por las que su nombre no es tan conocido, y que por sus manos pasaron bailarinas luego en Estados Unidos, va a ser fundamental, formando a bailarinas desde la grandísima Sid Charisse, a la que conocemos como bailarina de musicales, en Cantando bajo la lluvia y demás, hasta la propia María Tolchiv, que sería la mujer de Balanchine, y que ella misma en una entrevista comentó que cuando llegó a trabajar con Balanchine no había nada nuevo, porque ella ya había aprendido, o sea, lo que Balanchine estaba haciendo, ella ya lo había trabajado con Nijinská. O sea, que tenemos esa faceta también de... También, por supuesto, enseguida va a empezar a hacer experimentos coreográficos, que es, digamos, por lo que hoy estamos hablando aquí. Fue una grandísima coreógrafa, de la cual solo se han sobrevivido 2 obras, que parece el destino de la mayoría de las mujeres coreógrafas, sobre todo en el siglo XX, Lenós y Lebish, que ya hablaremos de cómo se conservan esas obras, pero que fueron muy aclamadas en su momento, y luego ya siguió trabajando, estuvo... trabajando en Estados Unidos, incluso en el cine hay una versión maravillosa del Sueño de una noche de verano, coreografiada por ella, es decir, que tenemos... Y además, otra gran faceta es que fue una gran directora, y eso en Latinoamérica lo sabéis bien, porque fue la segunda directora del recién creado Ballet Estable del Teatro Colón, con lo cual... ¿El qué? Sí, ella llegó, si la compañía se funda en el 25, ella llegó en el 26 y estuvo 2 temporadas y luego estaría volviendo. Y allí ejercía las labores de directora, maestra y coreógrafa. O sea, una especie de Balanchine en femenino. Y no hay que olvidar que eso Enrique Honorio de Estabil siempre lo remarcaba mucho, que la compañía del Colón en Buenos Aires es la compañía más antigua del continente americano. Es decir, que es anterior a todo lo que luego se desarrolló en Estados Unidos, que muchas veces en la historia nos olvidamos de lo que pasó en Latinoamérica, y es fundamental, porque allí fueron a trabajar todos. Y si con todo esto no fuera suficiente, también creó su propia compañía, que no duró mucho, trabajó con Marqués de Cuevas, es decir, tuvo una carrera muy itinerante, muy fragmentada, que por eso no se han conservado muchas de sus obras. Y uno de los datos fundamentales también es que fue un gran referente. Es decir, allá donde ella estuvo, de donde surgieron mujeres coreógrafas de importancia. Es decir, dejó una semilla como modelo a seguir importantísimo. Y en Argentina fue Mecha Quintana, y en Inglaterra fue Ninette Valois y Janine Chagat, y en Estados Unidos Agnes de Mille, y quiero decir que Janine Chagat no, eso es en Francia, Andre Howard,
Mary Rambert potenciando ese talento creativo de las mujeres porque sabía de la existencia de Nijinská. Es decir, que fue una catalizadora del talento femenino en la coreografía, algo que también se olvida. Y allá donde ella estuvo, hubo mujeres coreógrafas. Y buenas, buenas. Acá pregunta Andrea, ¿nunca bailó en Rusia? ¿Cómo? ¿Nunca bailó? Pregunta Andrea, nunca bailó. Actualmente, sí. Ella baila. Sí. Hasta 1911 ella baila en Rusia. Es decir, lo de los ballets rusos de Diaghilev ya lo explicarás en tu curso, pero era una empresa de verano, hasta que se desligan de los teatros imperiales, cuando Diaghilev decide romper con ellos y llevarse a Nijinsky. Y hay una cosa que es muy importante, y es que, de alguna manera, esto de que Nijinská, la hermana de Nijinsky, ella misma lo potenció mucho, porque sus memorias, que supongo que las conoces, acaban cuando su hermano deja de bailar. Y ella se marcha de los teatros imperiales cuando su hermano lo despide. Es decir, la carrera de Nijinská sí que es cierto que está intrínsecamente ligada a la de Nijinsky. Y por supuesto, ella estaba bailando en los teatros imperiales con su hermano, como Tarkar Sabina, como Pavlova. Toda esta gente salía de Rusia en sus vacaciones, que muchas vacaciones no debían de tener. Ana, quedó como tan quedó como la hermana, no como todo lo que fue maestra, bailarina. Vos tenés mucho. ¿El qué? Te oigo entrecortada, tengo un problema, no sé si es el audio, voy a intentar. Te oigo entrecortada, si no, a lo mejor podría pasar. No, que lo que te pregunto es de que le has dedicado. ¿Por qué crees que fue una gran nuestra coreógrafa quedó tan relevante? Pues mira, yo pienso, siendo así muy tajante, y hay muchos aspectos a que habría que hablar, pero el hecho de ser mujer en esa época le jugó muy en contra. Muy en contra. Es decir, el hecho de que sus obras para los ballets rusos, evidentemente podemos hablar de Lévich y Lenós porque son las que se han conservado, pero sus obras en los ballets rusos fueron importantísimas y sus colegas masculinos lo sabían, ¿vale? Quiero decir que no es que Balanchine estaba ahí, Liffard, que fue su alumno, estaba ahí. La podían haber llamado, ellos tenían puestos de poder y la podían haber llamado. La propia Ninette de Valois podía haberla llamado, porque de Valois, la fundadora del ballet inglés, debuta en Lévich. Es decir, trabaja con ella y la admira. Pero ahí, si tenemos que creer el gossip, ¿no? ¿Cómo se dice? El chusmerío que contaba Ashton. Ninette de Valois no la llamó por envidia, por celos, porque no quería que la compañía comparara sus obras con las de Nijinská. Eso es lo que recoge Julie Kavanagh en el libro, ¿vale? Porque yo no lo entendía tampoco. ¿Por qué no la llamó? Porque siendo que ella debutó con ella y llamó a Massin, llamó a Fokin, a los que ponían, ya Fokin estaba muerto, pero siendo que Ninette de Valois había recuperado todo ese repertorio de Diaghilev, ¿por qué no la llamó? Y en realidad es como una especie de pacto tácito en ignorarla. En realidad hay mucho de eso, y el hecho de que fuera mujer, el propio Diaghilev la adoraba, le parecía que era una genia y la dejó marchar también. Y tuvo aquella frase famosa de: si hubiera tenido una hija me hubiera gustado que fuera ella, ¿vale? Bronia. Porque le parecía, es que hay que pensar en la época, ¿no? Es este cambio de siglo, ella se había educado en esa escuela imperial, en esa Rusia imperial, con unos roles muy... Y claro, cuando una ve Lenós o Lévich y dices, madre mía, discreta no era, iba a saco, o sea...
Yo quiero hacer esto y lo voy a, y así tiene que ser. Entonces, y aún hoy en día tenemos problemas con eso, y hoy en día las mujeres siguen teniendo problemas para ser coreógrafas, sobre todo en el ámbito del ballet, pero también se extrapoló luego a todos los demás ámbitos. Hay que imaginarse lo que fue en esa época. O sea, fue muy difícil para ella. Fue muy difícil. A ella le hubiera encantado, se lo dijo a su hija, le hubiera encantado tener una compañía propia. Sí. Y nunca la pudo tener. Entonces es como que las mujeres en esa época dependían de sus maridos para todo, no tuvo mucha suerte en eso tampoco. Es decir, las mujeres no podían tener cuentas corrientes en los bancos. Entonces como que le pilló una época muy complicada, pero sí que, y desde luego hay que agradecerle y yo creo que todo el mundo estaremos eternamente agradecidos a Frederick Ashton, o Sir Frederick Ashton, por nada más llegar al puesto de director del Royal Ballet, llamarla para que pusiera en escena esas obras que él había visto, porque ella había sido su maestra. Y de hecho, muchísimas de las características que vemos en las obras de Ashton y en el estilo inglés descienden directamente de Nijinsky. Entonces, si no es por él, sería la hermana de Nijinsky. Tendríamos noticia de que había coreografiado, pero no tendríamos las obras para poder juzgar la grandeza de esta mujer. Y lo que da mucha pena es que se salvaron dos. Solo dos, ¿no? Que nos perdimos, porque yo escuché en una charla que organizaron en la Royal Opera House hace muchos años, cuando pusieron en escena un programa absolutamente maravilloso, que era Le Biche, escenas de ballet de Ashton y Lenos. O sea, era como un triple bill de lujo. Y organizaron una mesa redonda con gente, en esa época estaba todavía Ninette Valva-Viva, Alicia Markova, es decir, estos eran Tamara Finch, John Drummond, que es el que filmó esa versión histórica de Lenos, que te pasé unos fragmentos. Y bueno, entre el público, yo me recuerdo, tenía al lado a Svetlana Berioso, que fue la que estrenó esas obras. Yo estaba ahí como mirándola, ¿no? Y sin duda alguna, y por ejemplo, recuerdo a Alicia Markova hablando de la obra Nocturno, diciendo que era absolutamente maravillosa, y el bolero también, porque el bolero lo estrenó ella, el bolero de Ravel. Y hablando de esas obras, de las que ya no estoy, y decía que era una auténtica preciosa. Pero del Nocturno de Chopin he leído muchas cosas y da pena pensar que nos hemos perdido otras grandísimas obras, pero no hay forma de recuperarlas porque no hay grabaciones, no hay notación, no hay nada. Siendo también es tú tomas porque ella ¿El qué? el Colón también la coreografía. Sí, mira, de hecho tengo aquí, porque vengo preparada, y hombre, lo del Colón es que, por ejemplo, por eso me fui a Buenos Aires, quiero decir, mi primera incursión con Buenos Aires fue a propósito cuando empecé a investigar y vi que había estado de directora del Colón allí, escribí y la que era entonces bibliotecaria, Diana Fasoli, en la Biblioteca del Teatro Colón en el año 2003, me envió todas las obras que había montado Nijinsky. Y a mí lo que más me alucina es que, fíjate que la compañía del Colón se creó en el 25, ¿vale? Y en el 26, con lo que tuviera, montó, que se llamó en español A orillas del mar, pero que era Le Tremblay. Esa obra que... O sea, con un... Colón de Picasso. Exacto, o sea, y con trajes de Coco Chanel y demás. O sea, eso se montó en el Colón a los 2 años, al año de existencia de la compañía. O sea, es impresionante. Estudio de... ¿Cómo serían Y además eso, ¿no? Su labor de maestra de formar a esos bailarines para que pudieran... Perdona, era estudio religioso la obra esta que te digo, no Nocturno, estudio religioso que se le llamaba también Etude. Y la música era de Bach, y de hecho parece ser que ella fue la primera coreógrafa que utilizó música de Bach, mucho antes que Balanchine en concierto barroco, ¿vale?
Una noche en el Monte Calvo, cuadro campestre, también eso, cuadro campestre con idea también de hacer ballets argentinos. Intermedio bailable, a orillas del mar. Las bodas las montó el primer año. Ahora vamos a ver. Ya. Lo que no creo que montó un Daphnis y Chloe, fíjate, en el año 27, montó Daphnis y Chloe. Hacía todas las coreografías de las óperas, montó también El beso del hada, que lo había hecho en la compañía de Ida Rubinstein, que es donde Ashton la conoce, en París, y El bolero también. O sea, que llevó, dices, una compañía que tenía 5 años o 4 años o 2 años de existencia bailando en Lenos, que hoy en día la vas a montar a una compañía como el Mariinsky y no pueden con el material. Es tremendo. O sea que en el Colón tuvo... Lo que pasa es que yo he preguntado sobre esto, creo que te pregunté a ti también, y pregunté a Enrique, obviamente, cuando estoy allí. Se ha olvidado completamente todo este pasado, y su figura ha sido completamente olvidada en Argentina, siendo que fue fundamental. Ana, y óperas entonces. Empezamos por la que... A ver, chilenos o la que quiera. Empezamos con la primera, vamos a ir en orden cronológico, que es Lenos, las bodas. ¿Por qué es tan importante las bodas? Bueno, pues la génesis ya más o menos lo dejo ya escrita. Esos son los únicos apuntes coreográficos que tenemos de ella, hablando de sus obras, son justamente sobre Lenos. Es decir, sobre Levish no escribió nada. Ahora estamos esperando todos y todas la aparición del libro de Lynn Garafola, que lleva años investigando. Y va a sacar también, me imagino que algo de material de Argentina habrá conseguido en no lo sé, pero bueno. La génesis de Lenos, la cuestión es que Diaghilev se quedó sin coreógrafo en un momento. Cuando des el curso de historia ya te tocará. Entonces la llamó a ella para montar números de La Bella Durmiente, y ella estaba completamente horrorizada por eso, porque decía, o sea, porque ella había estado viviendo la revolución desde dentro de Rusia. Hay un artículo buenísimo de Lynn Garafola de ese tiempo, de cómo era esa escuela del movimiento que creó, que se llamaba así, bueno, en inglés se ha conocido como The School of Movements, en la que participaba, a las clases que asistió Sergei Lifar, y ella lo que quería era desarrollar un método de enseñanza que se adecuara a sus obras. Ella estaba totalmente influida por ese movimiento, las vanguardias soviéticas en ese momento. Estaba muy influida por el constructivismo, que era el movimiento más importante que había en esa Rusia revolucionaria. Las formas geométricas, la importancia de los volúmenes, así como todo muy utópico. Y bueno, en base a eso va haciendo una escuela y tal, y la llama Diaghilev a montar La Bella Durmiente. Ya no se lo podía creer. O sea, para esto me llamáis. O sea, por favor, hay una revolución ahí fuera. La gente se está muriendo. Total, pero bueno, lo hizo. Hay que decir que es la primera vez que tenemos en una obra clásica cambios coreográficos recogidos, es decir, en el programa de mano se recogió. Hasta ese momento, tú lo sabes, en el siglo XIX ahí metía mano todo el mundo y nadie firmaba, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos de una obra de Giselle, vaya metido mano todo el mundo y hacer arqueología es súper complicado. En el caso de La Bella Durmiente, los cambios que hizo Nijinsky quedaron reflejados en el programa, que eso es un gran avance, no se había hecho hasta ese momento. La cuestión es que le ofreció, después de lo de La Bella Durmiente, le ofreció hacer Lenos, las bodas. Y ella, claro, había vivido en esa Rusia revolucionaria y ella sabía lo que era una boda campesina, ¿vale? Estos del mundo del arte, Diaghilev y amigos, tienen una visión muy idílica del mundo del campesinado ruso. Pero ella había visto cómo era. Estuve leyendo un libro que recomiendo a todo el mundo, me lo regalaron los amigos, que es de Orlando Zayis, que es A Cultural History of Russia. Vale.
Pues ya lo sabes. Y cuando él describe las bodas, lo horroroso de las bodas rusas, ves, Lenos, ella sabía que para una novia era un momento horroroso porque a las novias, las mujeres las maltrataban mal, mal. Entonces esa angustia de tener que salir de casa de tus padres a casa de unos suegros que no conoces, que posiblemente te maltraten, que a tu marido igual llegas a quererlo, pero no lo sabes porque no lo conoces, no sabes quién es. Bueno, pues esa visión de la boda es la que ella, digamos, la idea. Cuando escuchó la música, además le pareció perfecta para su visión, pero cuando vio los diseños de Natalia Goncharova, que eran tipo Petrushka, todo color, todo bonito, Bronislava Nijinská le dijo a Diaghilev que ni hablar. Que eso no era una boda campesina, o sea, que de qué iban, que si no habían estado nunca, y claro, no habían estado nunca. Estos hombres intelectuales en San Petersburgo no habían estado ahí. Y entonces, bueno, pues Diaghilev le dijo que eso es lo que había, y entonces le dejó. Y al año siguiente, ella dijo que bien, que ella no iba a hacer otra cosa que no fuera su idea. Llegado un momento, al año siguiente, Diaghilev le dice, oye, venga, cuéntame qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Y Diaghilev, que era, pues, cabezudo, como buen Aries, pero con sentido del humor, cuando le contó empezó Nijinská a contarle las cosas, pues le dio casi un ataque de la risa, porque le pareció una locura, pero dijo, adelante. Y esa famosa frase de Stravinsky, ¿no? Que Stravinsky estaba como histérico viendo lo que estaban haciendo y decía, déjala que acabe, que esto es muy bueno, que esto va a ser muy bueno. Entonces, por ejemplo, una de las cosas de las más famosas que tú le has puesto en el vídeo en la historia, ¿no? Ese momento, porque Diaghilev le decía, no, pero tiene que empezar con la novia sentada en un sillón y las amigas haciéndole las trenzas rituales, porque la cuestión es cortarte, las novias se cortaba la trenza cuando pasaban al matrimonio, que es lo que vemos en la segunda escena, ella ya no lleva las trenzas, ¿vale? La trenza se cortaba en ese momento. Y entonces dice, ya, le tienen que estar trenzando y Nijinská dice, no, las trenzas el trenzado lo van a hacer con sus pies, con el pas de bourrée, ese famoso tan 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 tan, esos pas de bourrées que van haciendo, y si te fijas las formas geométricas que va haciendo el cuerpo de ballet alrededor de la figura de la novia, esas tres imágenes que una se pone en medio, o sea, eso sería realmente como un trenzado del pelo, ¿vale? A Diaghilev le hizo muchísima gracia y le dijo, hala, pues tira adelante. Diaghilev siempre, que eso es una práctica que yo creo que hoy en día tendríamos que hacer más, porque Mary Rambert hacía lo mismo cuando algo no le cuadraba mucho. Bueno, monta unos minutos y depende cómo salga, eso le pasó con Tudor en Dark Elegies. Esto no me hace mucha, no lo veo, demuéstrame. Pero inténtalo, demuéstramelo, porque como me lo cuentas no lo veo, pero demuéstramelo. Y cuando vio lo que empezó a hacer, le dijo a Tudor, sigue adelante. Pues lo mismo le pasó a Nijinská, ¿vale? La música era endiabladamente complicada. ¿Y por qué es importante Lenos? Pues por muchísimas cosas. Primero, vuelve a traer de vuelta el trabajo de puntas a la compañía, porque durante todos los años de Massin se había trabajado muchísimo en obras de carácter, ¿vale? Y las puntas habían quedado, la técnica clásica había quedado como muy arrinconada a esa primera etapa de Diaghilev, de las sílfides, Carnaval, Pájaro de Fuego, ahí también ya empieza a haber pocas, y Nijinská decide emplear las puntas, pero darles un uso completamente rarísimo, porque en vez de, ella la emplea porque quiere, ella está pensando en los iconos bizantinos, y el canon bizantino es de 9 cabezas y no de 7,5, que es el tradicional, y para alargar las figuras lo que hace es ponerlas en punta, pero las pone en punta en paralelo y con acentos abajo, o sea, la antipunta. La antipunta. Que eso luego va a tener muchísima importancia si tú miras el Dream de Ashton. Si tú te fijas en las hadas del Sueño de una noche de verano de Ashton, los acentos son siempre abajo. Eso quedó. Luego todo esto que vemos, el famoso bendy, ¿no? Es todo ese juego del torso, que muchas veces se dice, no, es que el ballet es muy vertical. Ya, porque no has visto Lenos ni Levish.
y por qué hemos perdido ese trabajo Cecchetti, que venía de esa técnica Cecchetti, italiana, de ese doblarse, digamos, en todas las direcciones. La importancia del constructivismo, absolutamente, la preponderancia de las figuras geométricas. Hubo gente que la llamó arquitectura, que Lenós parecía arquitectura, y ella siempre decía, sí, arquitectura, pero en movimiento. Otra cosa fundamental yo creo que es que cuando ves Lenós, para mí fue un antes y después. Yo solo reconocía a Lenós por fotos, y me pareció una cosa rarísima. Y la primera vez que lo vi en vídeo, me quedé sin habla. Porque no hay nada igual antes en la historia de la danza. Y no va a haber nada después, precisamente porque se perdió. Lo más parecido, lo que más se acerca es Dark Elegies de Tudor. En esa monumentalidad, en este caso en la obra de Tudor del dolor, pero esa monumentalidad que tiene la obra, esa idea de ritual, de rito sagrado, esa pirámide, esa presencia de la Trinidad, del matrimonio, ¿no? Esa pirámide que hacen que a la vez parece un altar de sacrificio para la novia. Todas esas ideas que van pululando por la obra, la potencia. Otra de las cosas fundamentales en Nijinská, que lo vemos en las obras de Ashton, sobre todo en Symphonic Variations o en Tudor también, la energía estática. Es decir, ese cuerpo que no se mueve, pero está proyectando hacia afuera, pero porque está como para... Yo me acuerdo, cuando vi Lenós, me recordaba, y esto no he encontrado en ningún sitio referencias, pero a mí me recordaba la estatuaria egipcia. Esas estatuas de cubo, que están como contenidas, ¿vale? Que parece que en cualquier momento vayan a estallar. O esa estatuaria egipcia de los faraones con el puño cerrado en sus tronos, hieráticos, porque además Lenós, la fuerza que tiene también viene por el hieratismo, ¿no? Y esas ideas revolucionarias de la masa, ¿no? Que es la que lleva toda la acción. Los protagonistas no sienten ni padecen, o sea, están ahí como una especie de escenario, porque el rito del matrimonio lo que hace es, la idea suya era eso, ¿no? Un matrimonio lo que hacía era hacer que el pueblo siguiera, que no se muriera, ¿vale? Entonces, pero los novios eran víctimas, no tenían, ¿cómo van a estar, como ella decía, cómo van a estar contentos si no se conocen? ¿Vale? Entonces, yo creo que Lenós es importante por todas esas, yo creo, porque el precedente se sabe que era la consagración de la primavera de su hermano, pero al no conservarse la consagración de la primavera, no nos ha quedado otra cosa antes. Y una vez Lenós, no sé si te ha pasado a ti, el uso de la gravedad, que estamos antes de Martha Graham. Esos saltos con los acentos abajo como enrabiados, ¿no? Esa cosa que dices, uff, es tremendo, los ritmos, es la manera en que se mueve en el espacio. Cuando la vi en escena ya por primera vez, era como, ay, que es abrumadora, es abrumadora. Y no puedes entender cómo es posible que dejara que se perdiera. O sea, que durante 30 años no se representara. O sea, es que no... Y hay una anécdota maravillosa, no sé cómo vamos de tiempo, porque como yo hablo tanto, bueno, de Elliot Feld. Elliot Feld le conocerá todo el mundo porque era el bailarín de los Jets en West Side Story, el jovencico, el rubico, ¿vale? El que hace de Cree, ¿vale? Y bueno, Jerome Robbins coreografió su versión de Lenós, que debe ser maravillosa. Yo no la he visto, es la única que me gustaría ver, porque he visto otras y no me gustan, pero es una cuestión subjetiva, ya, para gustos los colores. Pero la versión de Robbins sí, porque Robbins, cuestiones rituales, cuestiones de mezcla de géneros, folk, todo eso lo hacía muy bien. Bueno, la cuestión, que llegó el Royal Ballet, como llegaba todos los veranos a Nueva York, y llevaron Levish, llegó Lenós. Y en el intermedio, después de cuando termina la obra, se acerca Elliot Feld por detrás, le da una palmadita en la espalda a Robbins y le dice,
¿te ha gustado? Y se ve que Robbins no podía ni hablar, lo que nos pasa a todos cuando lo vemos por primera vez, y solamente consiguió decir, si yo hubiera visto esta obra antes, jamás habría hecho mi versión. O sea, como diciendo, esto no tiene, o sea, no se puede superar. No se puede superar. O sea, la potencia, de verdad, es que es una obra única. Es una obra única. Así que... Mira, sé que me escucho mal, pero no sé por qué. Así que acá preguntan, ¿cómo impacta el expresionismo en las obras de Nijinsky? En caso de que haga un impacto como tal. Espera que me pide el libro que hablamos. Sí. El baile de Natasha, sí, de Orlando Figes. ¿Cómo impacta el expresionismo? Ella es anterior al expresionismo, o paralela, pero no le gustan los eurítmicos, los odia, no le gustan. Pensad que esta gente de los ballets rusos, aunque hacen cualquiera, como Nijinsky en el Fauno, que lo pone todo en paralelo, odiaban a la gente que no tenía técnica. Ellos la tenían y decidieron no usarla. Pero odiaban a la gente que no la tenía porque los tachaban de diletantes, ¿vale? Entonces, con el expresionismo se llevaban muy mal, muy mal. En general, todo el círculo de Diaghilev. Tienen contacto con Dalcroze por lo de la consagración de la primavera, pero poco más. Entonces, pensad que hay momentos en los que coinciden corrientes, aunque sean en diferentes corrientes, pero hay momentos que coincide, yo siempre recomiendo leer a Vaganova y a Martha Graham. Estaban separadas por el telón de acero. Y sin embargo, si tú lees los principios de sus técnicas, te darás cuenta de que son muy parecidas. Eso es lo que se llama la zeitgeist. Cuando hay una atmósfera, hoy en día con Instagram, con WhatsApp, nos hemos perdido todo eso. Pero es muy curioso ver que a lo largo de la historia hay momentos, y estamos hablando de unos momentos tremendos. Estamos hablando del periodo de entreguerras, 2 guerras mundiales tremendas y una revolución. Entonces eso afectó a todos los países. En Alemania les dio por el expresionismo y a Nijinsky por su escuela del movimiento. Pero la gran diferencia es que Nijinsky siempre mantuvo el tema técnico. Y de hecho va a ser ella la que vuelta con Levish, que es la siguiente obra, digamos, que va a traer el clasicismo de vuelta, ya, digamos, de manera obvia y porque Lenós aún puede parecer muy rara, ¿no? Aunque hay puntas y tal, hay mucho paso folclórico, hay mucho... Levish ya no. Levish ya es otra cosa, son sus arabesques en puntas, eso sí, todas las líneas quebradas, todo quebrado, que es algo que luego, por ejemplo, el propio Lifar va a tomar, aunque ni de lejos va a hacer algo parecido, ni de lejos, y Balanchine va a tomar muchísimo de ella, por eso no la quería cerca, porque era mucho más fácil decir que esto lo has hecho tú, a reconocer que lo había hecho una mujer. Y Ashton sí que lo reconoció, que por eso hay que quitarse el sombrero al reconocimiento a la maestra. Eso es lo que nos ha salvado las obras y su figura. Estamos hablando de 1903 y exacto. De Levish. Sí, y que son totalmente diferentes, porque eso es lo fascinante, o sea, cómo se va de un extremo a otro, ¿vale? Que si en Lenós estamos viendo esta masa, otra cosa muy importante de las obras, y pasa en las dos, tanto en Lenós como en Levish, y ahí también hay que quitarse el sombrero ante Diaghilev, ¿no? Las colaboraciones son femeninas, menos la música, todo lo demás son mujeres. Las obras de Nijinsky están diseñadas por mujeres, vestuario, escenografía, Le Tremblay va a pasar exactamente lo mismo, y en el caso de Levish,
En el caso de Lenós, la propia Goncharova o sea, le encantó la idea y al final hizo los vestuarios que conocemos hoy en día. Y en el caso de Lévich va a ser Marie Laurencin, una pintora fauvista, que es la encargada. Lévich es un ballet absolutamente complejo. Entonces, la única manera de llevarlo a escena sin que hubiera sido un escándalo de proporciones dantescas era trayendo el lenguaje clásico de vuelta que lo disfrazara, el tema, ¿vale? Parece, esto fue algo que Enrique Honorio de Staville me dijo, no he podido nunca constatarlo, sí que es verdad que la partitura está dedicada, la partitura de Poulenc, estábamos hablando en Lenós de Stravinsky, aquí vamos hablando de Francis Poulenc. La partitura de Poulenc está dedicada a Misia Sert, ¿vale? Que era la mujer de José Sert, el artista español, catalán, que estaban en París, y ella tenía un salón famosísimo en París. Y yo recuerdo Enrique me dijo que Lévich es el salón de Misia Sert, con lo cual el personaje de la hostess sería Misia Sert, de la anfitriona, ¿vale? Nijinsky en un primer momento no les dio ni nombre a los personajes, ¿vale? Popularmente después sí que se les han conocido a los personajes como la hostess, la anfitriona, la muchacha de azul, o también llamada la garzón, que eso nos puede dar una pista, las muchachas de gris y los bañistas, ¿vale? Esos, digamos, serían los personajes que aparece algún libro traducido sobre Nijinsky. No, de Nijinsky hay muy poco, yo estoy leyendo esa pregunta. Bueno, si eso las preguntas las guardamos, las contestas luego. No hay sobre Nijinsky, lo único que hay es el libro que publiqué yo, en el que una de las figuras de las que hablo, hablando de coreógrafas importantes, es Bronislava Nijinsky. En castellano no hay nada, porque sí que están esas memorias, pero que acaban antes de que empiece su vida creativa como coreógrafa, acaban cuando a su hermano lo echan de The Island, y están en inglés. Pero tu libro aparece en Nijinsky. Sí, el libro está lo tengo aquí. Aquí sí que está, y en el libro de Historia del Ballet y de la Danza Moderna también es. Sí, se habla también de ella. Porque me eduqué en Inglaterra, esto es de lo que comes, lo que comes se cría, ¿vale? Bueno, la historia de Lévich, la idea de Lévich venía... les biches, bichas, ciervas, ¿vale? Bichette era un apelativo cariñoso entre las muchachas parisinas, ¿vale? Es como darling, ¿vale? O querida, ¿vale? Entonces, Lévich significa eso. De hecho, en inglés se tradujo como the house party, la fiesta de la casa, ¿vale? No se tradujo como Lévich, luego se llamaría Lévich, pero cuando los ballets rusos lo llevaron allí, se llamó The House Party, ¿vale? Entonces, la idea de Diaghilev y de Poulenc y de Nijinsky, aquí sí que están trabajando a esto, es hacer unas nuevas sílfides que retrataran la época, de la misma manera que las sílfides habían retratado la época romántica, una obra que retrata atmosférica, sin argumento, que esto es muy importante, que retratara la sociedad de los años 20 parisina, ¿vale? Los salones. No la silfid. Les silfid. ¿Sí? Exacto. Las sílfides de Fokine eran un rêverie romantique, un ensueño romántico. Bueno, pues lo que quieren hacer ahora es algo parecido, vuelta al lenguaje clásico, pero que sea un retrato de la época. ¿Y qué retrato? ¡Qué retrato! En esta charla que digo fue maravilloso porque Ninette Valois llegó muy tarde. Ninette Valois ya tenía 90 años y ya estuvo en la premiere, ya trabajó con Nijinsky. Y me acuerdo que llegó tardísimo en un taxi. Hasta ese momento todo el mundo había estado diciendo, le preguntaron a Alicia Markova y a todo el mundo, ¡ay, cómo lo está haciendo el Royal Ballet! Y todos, muy bien, lo están haciendo muy bien. Y llegó Ninette Valois, que era muy burra, irlandesa, llegó tarde porque el taxi se había retrasado,
Y de repente le vuelven a preguntar, hemos estado hablando por este revival que va a hacer el Royal Ballet, ¿ha tenido ocasión de ver ensayos? Sí, sí, he visto ensayos. ¿Y qué le parece? Horrible, no lo entienden, no lo entienden. Dice, es que, dice, la gente ahora se ríe cuando ve ciertos momentos en Levish, lo de los chavales, ¿no? Lo de los atletas que van ahí, pum, 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 que es como los vemos en la playa hoy en día, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Estos atletas ahí que van... Decía, en ese momento, cuando se estrenó Levish, nadie se reía, porque todo el mundo podía poner nombres y apellidos a cada uno de los personajes que aparecían en escena. Y esto es un dato muy importante. ¿Cuál es el problema de Levish? ¿Por qué se ve tan poquito? Porque el Enoson se ve más, pero ni el propio Royal Ballet la pone en escena tan apenas, cosa que me parece un crimen, porque son los encargados de conservarla. Porque juega con una sutilidad que yo creo que hoy en día no tenemos. Y es verdad que no se entiende hoy en día. Incluso la propia Linga Arazola, que no creo que nos esté escuchando, pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la manera que tuvo ella en su libro de los ballets rusos, que también tiene muchos años, de describirla como una obra de ninfómanas, gigolos, trans y lesbianas. Dices eso y la matas. Dices eso y la matas. Porque lo que se juega es un juego, ¿vale? De sutilidades. Solo hay una clave y es las muchachas de gris, ¿vale? Y hablando con David Drew, que había trabajado con Nijinsky, era el repetidor del Royal Ballet en ese momento, en esa charla, cuando me acerqué al final a preguntarle, y él me dijo, es que la gente hoy en día no lo entiende. Dice, estamos en una sociedad victoriana, donde, si habéis visto el número de las muchachas de gris, son dos chicas que van de la mano y van dando saltitos, van ahí como jugando, ¿vale? Decía, claro, en esa sociedad ir de la mano dos chicas, no pasa nada, como hoy en día, ¿no? No pasa nada. Claro, en el momento en el que al final del número se dan un beso, ahí está la clave del Levish. ¿Vale? Pero toda la coreografía es maravillosa, él lo decía, están todo el rato mirroring each other, hacen espejo unas de otras, están todo el rato, de alguna manera la coreografía nos está dejando ver que son dos de lo mismo. O sea, es esa sutilidad coreográfica, como todo el tema del personaje de la Garçon, que aparece con la cara tapada. ¿Qué es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Porque va vestida con una túnica masculina, con guantes. O sea, un personaje que todo el mundo mira. Y claro, a mí me encanta, a mis alumnas saben que todos los años en historia les va a caer Nijinsky en el examen. Ya es como, se lo van pasando de año a año, la información. ¡Nijinsky cae! Pero a mí me encanta poner el paso a dos del bañista con la Garçon y decirles, ¿veis algo raro? No ven nada. Los guantes, que además es una broma. Porque la Vincent, la diseñadora, hizo... Claro, era un traje masculino. Entonces le hizo un frac de terciopelo azul marino. Y Diaghilev lo vio, le pareció horroroso y agarró unas tijeras y lo cortó. Por eso es una túnica cortita por debajo del culo. Y la bailarina Nenchinova dice, me siento desnuda. Y Diaghilev le dijo, pues ponte guantes. Y desde entonces se baila con guantes. Pero para que os deis cuenta de la sutilidad, la única instrucción que dio Nijinsky cuando enseñaba este papel a Georgina Parkinson, que fue a la que se lo repuso en el Royal Ballet, es imagínate que eres un sobre. Imagínate que eres una carta muy importante y estás dentro de un sobre y nadie la puede leer. Es decir, es ese juego de sutilidades. Y bueno, eso a nivel, digamos, de contenido, que es, yo me acuerdo el año pasado las alumnas de historia, no, es que esta obra, con todo lo que hay ahora con lo del movimiento LGTBI, no sé qué tiene que... No la baila nadie, los que la bailan no la entienden. Cuidado, porque estamos hablando de sutilidad, no puede ser, pum, on your face, en tu cara. Es un juego de una gente joven en un salón pasándoselo bien. Mira, veo a Gaby Caravaca, alumno, sabe que Nijinsky cae. Pero eso, ¿no? Y a nivel técnico, evidentemente, es la vuelta al clasicismo. Y la desaparición de esta obra hizo un error y una injusticia histórica tremenda,
porque se le ha atribuido siempre a Balanchine, con Apolo, la vuelta del clasicismo y la creación del llamado neoclásico, término que abomino, pero bueno, neoclásico. Y si hay una obra que es neoclásica y que trae de vuelta el clasicismo, es Lévich, 4 años antes, 28 y 4 años antes. O sea, es el retorno a esas formas, ese momento maravilloso en el paso a dos que evoca la Bayader cuando ella está ahí encima del hombro de esto y va haciendo así como santificando un amor que en este caso es más que cuestionable. O sea, son geniales, son obras geniales y a nivel de vocabulario evidentemente tuvo muchísima influencia en Ashton y de hecho Ashton le pidió Lévich antes que Lenós y la puso en un programa con una obra suya que es una de mis favoritas, Wedding Bouquet, la fiesta de la boda, para que el público viera de dónde venían sus obras y de dónde venía Wedding Bouquet, que también es una cosa que no todos los coreógrafos hacen, rendir pleitesía y decir, ¿os gustó esto? Pues viene de aquí. O sea, pero a nivel, no solo eso, cuando fue a trabajar al Royal Ballet, el joven Macmillan se volvió loco. Y de hecho en la película Nijinsky, las reconstrucciones que hay del Jet y de la consagración de la primavera son de Macmillan, y la Lady Macmillan en un congreso comentó que es que Macmillan estaba loco con Nijinsky. Porque era como, pensad que ni los bailarines para Lenós entendían lo que quería hacer, que les pedía gestos y de esto y no entendían cuando les pedía que se pusieran con estas actitudes así, de estas de que se pensaban que eran brazos redondos o tercera arabesque. No entendían. Ella ya era mayor, medio sorda, solo hablaba ruso. Era muy difícil. Eso es algo que Enrique también comentaba respecto de su paso por Buenos Aires. Los problemas de comunicación. Sí. Así que, pero eso, 2 obras fundamentales. Para ir terminando, ¿qué legado de Nijinsky puntual? Legado. Hombre, yo creo que la escuela inglesa. Mira, yo la primera vez que vi la Lenós, ya te digo que fue en vídeo, y fue cuando fui a casa de este amigo al que le dediqué el libro, Juan Astoviza, en Londres, y al que le estaré eternamente agradecida por haberme enseñado todo lo que me enseñó. Y yo le pedí ver, porque había oído hablar de él, y yo le pedí ver obras de Tudor, si tenía alguna obra de Tudor. Y él me preguntó, pero niña, ¿tú conoces Nijinsky? ¿Tú has visto Lenós y Lévich? ¿Qué voy a ver? Viniendo de Zaragoza, España. Digo, ¿yo qué voy a ver? Me dice, no puedes entender Tudor sin haber visto Nijinsky. Y ahí es cuando mi primer encuentro con las obras de Nijinsky, que me dejó Lenós. Ashton, toda la escuela inglesa. Si estamos hablando de Tudor se la da a Estados Unidos. Los musicales, si estamos diciendo que Asit Charisse la formó, esa gran bailarina de musicales, la formó Bronislava Nijinsky, muchas de las cosas que hemos naturalizado en Balanchine venían de ella, a nivel técnico. Esas tontadas, perdón, que se me políticamente incorrectas, esas tontadas del IFAR, del neoclásico, la 6ª posición, la 7ª posición, la Alavés de Calais, eso era Nijinsky, eso era su maestra. O sea, es decir, el legado de Nijinsky, si hubiéramos tenido coreográfico, es brutal, porque esas 2 obras son fundamentales, hay que reivindicarlas por lo fundamentales que son. Nos perdemos eslabones en la historia si no las vemos, y si no las conocemos, y si no las bailamos. Pero además, la influencia en toda la escuela inglesa, por supuesto, Ninette de Valois. Y lo que he dicho al principio, sin ella no hay Janine Chagat, otra figura femenina perdida vergonzosamente. O sea, Janine Chagat en Francia, pero es que también Birgit Kullberg en Suecia conoce que hay una mujer llamada Nijinsky. Y en Argentina, Mecha Quintana, mirad los musicales, la de Yo quiero ser, la película de YouTube está en YouTube, la de Yo quiero ser Bataclana, los musicales que monta Mecha Quintana, porque ella se dedicó, pasó del Colón al cine porque su marido era director. Esto todo por Enrique, ¿eh? Todo esto, gracias a Enrique por pasar este conocimiento. Y si tú ves, yo se las mandé a Lingarazola, las obras de Mecha Quintana, los musicales, que eran unos musicales que ríete tú de Hollywood.
ríete tú de Hollywood. Y se ve clarísima la influencia de Nijinská en los grupos, en las agrupaciones. O sea, el legado de Nijinská ha sido enorme, enorme. O sea, otra cosa es que no lo hayamos sabido valorar como se merece. Y todo esto con 2 obras. Ahí lo dejo. Toda también. Bueno, También ella fue la responsable, espera una cosa más, el Le Tremblay, porque no he hablado de ella porque se perdió, pero Le Tremblay, la introducción del deporte, que ya se ve en Ledish, porque los bañistas son deportistas, que eso es algo que Balanchine va a hacer después en Apolo. No venía de la nada, ya lo había hecho Nijinská. O sea que estaba al cabo de todas las vanguardias, Perdona, ahora me no, callo. nada. Primero que nada, agradecerte. Bueno, tan feo. Recomendar tus 2 libros, que los otros se encuentran por Amazon. Esto va a quedar, lo pueden volver si quieren. Y bueno, nada. Todos a que sí, siempre pendientes. Hija, que está con la universidad, con congresos, antes. Y quitar los cursos, tiempos de cambio en este periodo. No sé si querés, Hombre, Ana. Sí, hombre, recomendar el curso, me parece que yo siempre tengo debilidad, mis alumnos también lo saben, me parece que el tema de Diáguilev es fundamental para entender todo el siglo XX, sobre todo en Occidente, porque no tuvo repercusión en Rusia, porque luego vino Stalin y lo chafó todo, pero fundamental la época de Diáguilev, así que yo animo a la gente a que se apunte al curso porque es una época, no es verdad, porque parece que el ballet es el lago de los cisnes, la Bella Durmiente y Giselle, y no, a partir de ahí empieza lo chulo, a partir de ahí empieza lo interesante, se pone interesante, yo siempre lo decía en mis cursos, ¿no? Bueno, pero ¿y ahora qué vamos a dar? A partir de aquí es cuando se pone interesante. Y yo creo que se rompen muchas de las ideas preconcebidas que hay del ballet de Tutus. Con la época de Diáguilev todo cambia. Además, es de año en año. Es que es una barbaridad. Entonces yo lo recomendaría totalmente. Y darte las gracias. Nos estamos viendo este año más virtualmente que los 6 años anteriores. Tal cual. No, agradecida soy yo. Acá te y bueno. No sé si hay tiempo, si quieres pasar alguna pregunta. Pues se va a cortar, me parece, ¿no? Sí, preguntan por qué están en Rusia los ballets. Contéstalo tú. En Rusia los ballets rusos son totalmente desconocidos. Los rusos, por ejemplo, hay la versión de YouTube del Mariinsky, no la miren la del Royal Ballet. Los herederos de las obras de Nijinská son los ingleses, ¿vale? Los rusos tuvieron la mala suerte de dar al mundo a Occidente todos estos artistas y no poder disfrutarlos. Y se perdieron todo esto. Entonces, en Rusia no hay influencia de esta gente, lamentablemente. Y a ellos les duele, obviamente, por eso han intentado recuperar ese repertorio. Pero no tiene influencia en Rusia. No la tuvo, porque Stalin acabó con todo. Salieron todos y los que se quedaron, pobrecitos. Tuvieron que ponerse a hacer bellas durmientes. Así que... Ana, Carla, porque siempre se aprende. Y yo me alegro muchísimo, me ha parecido estupendo estar aquí hablando de Nijinská. Ha sido un honor, sobre todo un honor poder reivindicar su nombre, porque me parece que es fundamental. Así que 1000 gracias, Lucía. A ver en qué otro encuentro virtual nos vemos. Chao. Chao, linda. Chao.